Gustavo Gariboto, ¿cómo andás? Gastón, audiencia, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Por acá muy bien, a vos te veo ahí como haces habitualmente en el Zoom, con un fondo arbolado, un día precioso que me parece que no es el caso en Rocha, ¿no? Que no es el caso de hoy, el caso de hoy es de esa misma cerrazón muy fuerte que decían hoy temprano, que Romina contaba hoy temprano que venía por la Rambla y que no veía y que hasta se pasó de la entrada para llegar a la radio. Bueno, así mismo estaba hoy, ahora levantó un poco, pero sigue estando esa cerrazón. No hace frío, no hay viento y tampoco hay agua ni lluvia ni mucha perspectiva de que haya y es lo que estamos esperando. Ese que es el fondo de Zoom, ¿no? Pasó un ratito, levantaste el termo mientras estábamos charlando y también se te confundía con el fondo, un efecto, no sé si el termo es del mismo color o qué, pero Está todo pensado, nada de esto es casual, está todo armado para eso. es la magia Ahí lo que ven en el fondo es la laguna de Rocha. Ahí va, bien. Hay algo de una vaca, supongo, pero si le mirás medio torcido parece un rinoceronte, que parece puedes estar en la sabana africana también. Gustavo, a ver, contanos, ¿por dónde vamos hoy? Ya un poco adelantamos hoy más temprano, pero refrescanos. Bueno, sí, hoy más temprano contaban ustedes, y más temprano todavía, Gustavo Pérez Berrueta en Noticias a las 6 contaba un poco esto de hablar de la ruralidad y lo decíamos de esta forma, ¿no? Cuando nosotros nos hablan del campo, en general pensamos, lo primero que pensamos son sobre las producciones, las distintas producciones, o un paisaje como el que yo tengo atrás, eso es lo que nos viene a la cabeza. Y en segundo lugar, le ponemos al ser humano arriba de eso. En general, capaz que estoy exagerando un poco, pero en general. Y cuando ponemos al ser humano, lo que también decíamos es que lo que seguramente pongamos o imaginemos, nos venga a la mente, sea un hombre, un varón porque asociamos las tareas de campo a lo masculino, a los hombres, a la cosa ruda, al trabajo fuerte. El gaucho. Pero la realidad es que las mujeres forman parte importantísima de la realidad desde siempre y con roles muy diferentes y muy destacados, a pesar de lo cual, en general, no escapan a esa suerte de invisibilización que en general tienen las mujeres sobre muchísimas de las actividades. Y eso es una cosa que nosotros acá en Conexión Interior varias veces hemos tocado, hemos hablado simplemente para recordar, hemos estado conversando sobre el Plan Nacional de Género en Políticas Agropecuarias, y así como eso hemos traído también multiplicidad de historias, de pequeñas historias de vida de mujeres del interior profundo, que cuentan su día a día como mujeres en ese Uruguay rural, para ilustrar un poco las características de ese interior desde la mirada, desde la óptica de una mujer, que no siempre es esa mirada general. Bueno, lo cierto es que hace pocos meses, un par de meses, desde Paysandú, de una revista a la cual le tengo mucho cariño, que es la revista de la Estación Experimental Mario Casinoni, que es una estación experimental de la Facultad de Agronomía, sacó un número especial sobre mujeres rurales. Algo así como Mujeres en la Intemperie, historias de mujeres rurales, donde un grupo de académicas interdisciplinarias de distintas profesiones se dedicaron a traer historias de siete mujeres rurales, historias diferentes, historias de vida, un poco para poner en valor eso y para poderlo contar, para poderlo problematizar y a su vez creo, lo vamos a saber ahora con la invitada, que eso también da ideas de hacia dónde enfocar cuando pensamos la cuestión o cuando queremos problematizar lo rural, y digo problematizarlo como forma de encontrarle las mejores soluciones. Para eso, entonces, nosotros vamos a estar con una colega, con Virginia Curdín, que es de Artigas, es hija de productores rurales, su niñez, su juventud transcurrió en Artigas, en la ciudad cuando el estudio y si no, en campaña. Y Virginia además es docente del CENUR Litoral Norte, con asiento en la Estación Experimental Mario Casinoni de la Facultad de Agronomía, siempre lo digo de esa forma, trabajando en el Departamento de Ciencias Sociales. Y Virginia, además de agrónoma, tiene una maestría en la Universidad de Montpellier II en Francia y un doctorado de algo que también tocamos en su momento con otra colega acá en Conexión Interior, que es sobre el capital social de la ganadería familiar en el Uruguay.
Y bueno, todo esto hace que Virginia es una de las autoras y coordinadoras de ese número especial sobre mujeres rurales de la revista Cangüe. Y parecía estar bueno un poco que nos contaran qué las motivó a hacerlo, qué resultados tiene y bueno, y tocar algo mínimamente de esas historias de vida de estas mujeres rurales. Virginia, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Saludo a todo el equipo de la radio. Gracias a Gustavo y Conexión Interior por la invitación. Y bueno, y un saludo también a todas las y los oyentes de Radio Mundo. Virginia, ahí por lo que contaba Gustavo, vos, si bien sos agrónoma, ¿no? Tenés un vínculo con lo social, ¿no? Como que un acercamiento a lo social de esto, del agro, ¿no? Exacto, si bien mi formación de grado es la agronomía y siempre fue el cariño por lo rural, lo agrario y la campaña, luego que finalicé, digamos, la carrera y por la inserción laboral, me fui sesgando hacia lo social y bueno, y he ido construyendo mi perfil y mi trayectoria académica en esa rama de las ciencias que son las ciencias sociales agrarias. Desde esa perspectiva es que vengo trabajando desde hace un montón de años y construyendo mi trayectoria académica. Y ya habías trabajado sobre esto de las mujeres rurales, ¿no? Ya habías escrito al Es, respecto. exacto, exacto. Mira, tuve oportunidad de hacer mi maestría con una beca en Francia y donde ya tenía inquietud capaz que desde la impronta familiar, sobre todo por el rol que tenían las mujeres en la producción, viendo un poco a mi mamá, que ha sido la musa inspiradora en todo esto. Y bueno, y entonces eso me empezó a generar cuestionamientos desde lo académico, desde lo que fui construyendo. Y quise investigar un poco más acerca de eso y fue que en esa oportunidad, aprovechando la beca, quise estudiar el rol que tenían las mujeres en la organización del trabajo de las explotaciones familiares. Y bueno, y ese es mi primer producto en este tema, que es la tesis de maestría, y fue como que el puntapié inicial para construir todo, luego después una serie de trabajos vinculados a las cuestiones de género, a las mujeres rurales, a la perspectiva de género y también al rol que tienen las mujeres no solo en la producción, sino también en las organizaciones sociales del medio rural. Y bueno, eso fue dando una sucesiva de etapas, proyectos, trabajos, intercambios bueno, que han enriquecido un poco y nos han ido siempre despertando otras cuestiones, ¿no? Y entonces eso es un poco lo que termina alimentando en parte este producto, que es un producto colectivo, como bien decía Gustavo, es un trabajo donde participamos 6 docentes de la universidad, Mm. 3 de formación agraria y 3 de formación más social, y donde también estas colegas venían con esa impronta un poco personal, un poco de la trayectoria académica, hasta incluso de militancia, de querer abordar el tema de las mujeres rurales desde otra perspectiva. Entonces, nosotras nos veníamos cruzando en distintos ámbitos, capaz que me adelanté un poco a contar cómo surge Por eh, favor. el, el- el material, y es que en realidad nosotras nos veníamos cruzando en diferentes ámbitos de proyectos, de seminarios, de cursos, y mutuamente nos invitábamos a dar clases, charlas, y siempre decíamos, tenemos que hacer algo juntas, tenemos que hacer algo juntas. Y fue así que en medio de la pandemia, estas cosas que tuvo la pandemia, ¿no? De las tantas buenas y malas, bueno, esta fue una de las buenas, dijimos, tenemos que generar algo que contribuya a seguir dando visibilidad a las mujeres rurales y reconocer socialmente que las mujeres rurales siguen siendo invisibles. Entonces tenemos que generar un producto diferente. Y ese producto diferente justamente se basó en esto, de las historias de vida, que para nosotros fue muy motivante por el desafío que implicaba utilizar una nueva metodología de trabajo, que algunas de nosotras no teníamos experiencia en eso, y por otro lado, traer
digamos, dar a luz, mostrar, visibilizar algunas de las mujeres con las cuales nosotros trabajábamos, las invitábamos a estas actividades o que habíamos recogido incluso información para nuestros proyectos de investigación. Entonces fue un poco en ese marco que surge esta publicación que da cuenta, como decía Gustavo, de 7 historias de vida, donde 5 de esas mujeres son productoras rurales y 2 asalariadas rurales. Ahí En se ese sentido, ve lo que decía Gustavo, perdón Virginia que te corte, pero se ve lo que decía Gustavo de la diversidad, creo que él mencionó esa palabra, en la que ustedes hacen foco, incluso creo que desde el arranque ahí en los artículos. Incluso decías, bueno, son 5 productoras y 2 asalariadas, pero hay algunos casos de mujeres que empiezan trabajando como cocineras, ¿no? O sea, empiezan como asalariadas y terminan como productoras, o sea que también ahí hay otra diversidad más, ¿no? Otra variante más de la vida de la mujer rural, una que evoluciona. exacto, la diversidad es como un eje que atraviesa a todas y que es común a todas en el sentido de que estas historias reflejan eso, ¿no? Reflejan la diversidad de situaciones de las mujeres rurales del país, pero además fueron elegidas en parte considerando esa diversidad. Por un lado, considerando la diversidad etaria, tenemos mujeres de distintos rangos de edades, considerando la diversidad de roles en esto de productoras y asalariadas y el cambio, el pasaje de un rol al otro. Diversidades en cuanto a lo territorial, las zonas rurales en las que viven, en las que trabajan, diversidad en cuanto al rubro al cual están vinculadas e involucradas, diversidad en cuanto al vínculo organizacional, es decir, el tipo de organizaciones con los cuales ellas se vinculan, y diversidad en cuanto al vínculo que teníamos cada una de las autoras con ellas, unas mucho más próximas y otras no tanto, ¿no? Entonces, eso fue como el primer paso de la construcción de este material, de esta publicación, apostar a eso, apostar a mostrar la diversidad de situaciones en las que viven y trabajan las mujeres rurales del Uruguay. Hay Y así bueno, historias más de sacrificio, ¿no? De injusticia incluso, historias vinculadas con la militancia sindical, ¿no? Con el surgimiento también de una militancia sindical que no había, ¿verdad? En el caso de los tambos, ¿verdad? Ahí exacto. donde se da alguna de esas historias de injusticia que digo. Eh, por ejemplo, sueldos de las mujeres que están incluidos en el sueldo del marido, ¿no? La dificultad de las mujeres rurales para lograr independencia. Y por otro lado, otro tipo de historias, ¿no? Que decíamos, de gente que crece en el ámbito de la producción rural y que continúa trabajando por ahí, ¿verdad? Exacto, exacto. Es así que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que pensar qué cosas emergen, y más desde el punto de vista académico de esta publicación, nosotros podemos decir que, bueno, esos relatos, esas anécdotas de padecimientos, de desafíos, de experiencias, muchas veces cargada de malos momentos, malos tratos, tristezas, las llevaron, las impulsaron a desarrollar diferentes estrategias de adaptación para vivir, para trabajar, diferentes estrategias de resistencia para permanecer en el medio rural, que hoy es muy difícil, ¿no? Previo a iniciar mi intervención aquí, intercambiábamos con Gustavo y bueno, y es algo de las cosas que nosotros siempre intercambiamos con nuestros pares es lo rural es muy diferente a lo urbano, ¿no? Y en un país donde la mayor parte de la población vive en lo urbano y no conoce ese interior profundo, esa ruralidad, donde el acceso a servicios es muchas veces limitado, donde, por ejemplo, una mujer para poderse hacerse un examen clínico de rutina, como lo es un Papa Nicolau, tiene que viajar a veces 120 kilómetros de distancia, cuando a veces crecidas, lluvias importantes en volumen, de repente inundan Montevideo y en pocas horas eso vuelve a la normalidad. Imagínense en el medio rural, a veces eso puede tardar 2 días en que un río, un arroyo pueda brindar paso, o sea que la persona se tiene que preparar para que
que en 48 horas no le suceda ningún imprevisto, incluso de salud, porque no puede salir del lugar donde vive, ¿no? O no puede acceder a a un determinado servicio básico. Entonces, esas realidades son las que han impulsado a estas mujeres a desarrollar esas estrategias para sostener la vida de ellas y la de su familia, y cómo eso ha implicado una ruptura intergeneracional en no repetir esos modelos y buscar construir realidades diferentes para sus hijos o sus hijas, en este caso, que no se encuentren con esas limitantes, incluso cómo desarrollar estrategias para cambiar estos mandatos sociales, ¿no? De que la mujer, en el caso, ellas lo cuentan en las historias, bueno, nadie me preguntó si quería ser madre o no. Es como que me casé, fui madre, y era como el ir cumpliendo pasos que me implicaban llegar hacia el final de los casilleros que había que cumplir, ¿no? En esto de transitar la vida. Sin embargo, muchas de ellas decidieron tener hijos, pero no dedicarse de pleno a la maternidad, y sí a una vida sindical que ha implicado sacrificios como madre en ausencias de estar en momentos importantes de sus hijos. Pero no quiere decir que por eso no quieran a sus hijos, sino que el desafío de poder alcanzar y luchar por los derechos de otras mujeres, porque ya no son solo los propios, sino que son de otras, y cambiar la realidad con la cual conviven y viven, ha llevado a eso, a distintas estrategias que a nosotros nos parecen súper interesantes, y que ponerlas en valor y visibilidad a través de esta publicación era alguno de nuestros objetivos cuando pensamos en ella. Ma, ¿qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. Gustavo, ¿vos qué más destacás de esta publicación de Mujeres a la Intemperie? Mira, muchísimas cosas, Gastón. La primera, desde una visión agronómica, lo que quiero resaltar es que en general son dimensiones que clásicamente no estaban, y cuando estaban o cuando están sobre todo desde un punto de vista estadístico. Me refiero, en determinado rubro hay tal proporción de varones, tal proporción de mujeres, en los asalariados tal otra, pero no está esa trayectoria de vida que creo que la palabra que ahora cuando Virginia contaba, ¿no? Esa palabra que está tan de moda por otros temas, que es lo de la resiliencia. Yo creo que cuando uno lee esas 7 historias, lo que hay ahí es un ejemplo de resiliencia, y resiliencia hecha a base de convencimiento y un esfuerzo enorme y de sacrificios muy grandes. Y me animo a decir, sin quererlo romantizar, que es hasta con alegría. Cuando esas mujeres cuentan y lo miran para atrás, tú ves un orgullo y una satisfacción por esa superación personal, pero no una superación personal en clave egoísta, en clave siglo XXI, que es hacer la mía, sino es una superación personal en pos de mis iguales, lo decía Virginia recién, ¿no? De las que están, y con un gusto por la tierra, por el campo, en muchas de ellas, ¿no? Estamos haciendo una generalización. Y la otra cosa que me resulta interesante y que sale de esta publicación es cómo en un país tan chiquito como nosotros, en esta suave penillanura ondulada, tenemos tanta heterogeneidad en función de las zonas, de las regiones, de las producciones, de esas historias. Y el tercer elemento que me resulta también muy importante de vuelta en algunas historias es la importancia de la mirada que las mujeres y que esas mujeres, algunas de ellas con muy poca instrucción, le dan y le aportan a otras dimensiones de esta realidad, el peso que tiene la familia, el valor y el peso que tiene el compañero. En muchas de esas historias los compañeros han estado, si los maridos, las parejas, han estado desde muy jovencitas ellas, algunas casadas, cuando ahora no me acuerdo bien, Virginia, vos me recordarás, pero 16, 17 años, y después van construyendo esa vida al lado de ese compañero que las ha apoyado.
que no es tampoco norma general que el marido las apoye, y en algunos casos hay que superar la resistencia del marido a que permite esas cosas. Bueno, todo eso contado en primera persona, yo creo que es un aporte súper valioso para, para poder comprender mejor y hacerse una idea de aquello que también lo decía Virginia, bueno, que siempre lo sabemos, el arroyo cortado, la distancia, bueno, pero cuando lo bajo a mi vida, al día a día, ese arroyo, esa distancia, en el día a día, en los días en que no hay un arroyo cortado o no hay un temporal, también me genera una diferencia y una dificultad. Historias, lo voy a decir, en algunos de los casos de 17 hermanos. ¿No? Y así se criaron, y cómo los grandes cuidan a los chicos, y eso es parte de la cultura en otra ruralidad, que también eso me parece importante. Esa ruralidad, que es la que siempre decimos acá en Conexión Interior, que es un patrimonio del Uruguay, también forma parte o nace de esas familias en las cuales hay ese apego, ese apoyo familiar, donde los hermanos más grandes ayudan a los más chicos, el interés por estudiar, la superación. Creo que todo eso está metido en cada una de estas 7 historias mínimas, como en la película, vos que sos cinéfilo, Gastón, pero que terminan de dar una muy linda pincelada de ese Uruguay tan diverso, tan heterogéneo y tan interesante, sobre esa ruralidad que es mucho más que árboles, soja, caballos y todo lo demás. Virginia, más allá del poder ver estas historias, del conocer esta ruralidad, del color que podemos decir que le aporta esto, ¿no? Sobre todo a los que somos más citadinos, en mi caso muy citadino, ¿qué dirías? ¿Te parece que acá surgen o se pueden bajar a tierra desafíos que existen en este tema a partir de esta investigación de ustedes, que quizás pueda servir como base para pensar también soluciones o pensar programas, qué sé yo, para acercar o para tratar de mejorar la realidad de esas mujeres? Sí, claro que sí. Antes te voy a pedir permiso para puntualizar algo, Por simplemente favor. voy a retomar algo que decía Gustavo. A ver, también destacar que estas mujeres han pasado por muchas alegrías, ¿no? Y la más importante es la opción de haber elegido permanecer, vivir y seguir desarrollándose en el campo, ¿no? Que no es menor, sobre todo cuando las estadísticas nos siguen marcando, censo tras censo, encuesta tras encuesta, que las mujeres son cada vez menos en el medio rural, cada vez menos están insertas en el trabajo asalariado, cada vez menos son jefas de explotación. Entonces, esto marca también eso, ¿no? Esta resistencia que han tenido las mujeres por opción, elección, porque se sienten identificadas, se sienten felices y contentas, que ellas, en esta estrategia que hemos tenido nosotros de difundir la publicación en distintos departamentos, en distintas instituciones, en distintos ámbitos, que las llevamos para que ellas den testimonio propio de lo que implica esta publicación para ellas y lo que ha implicado, es eso, ¿no? Esto también se cuenta con mucha alegría. El convivir en contacto directo con la naturaleza, en pensar en que tú estás generando tu propio alimento con tu esfuerzo y que tienes la posibilidad de generar el alimento para otras personas, eso también es muy reivindicativo de el sentido identitario que tienen estas mujeres con lo rural. También el de transmitir a otras generaciones la cultura de lo rural, de lo agrario, que lamentablemente en un país donde cada vez disminuye más la población rural, se va perdiendo, estamos perdiendo nuestras propias tradiciones, nuestras propias raíces, y esas mujeres han optado por eso, ¿no? Por el valor que tiene el tratar de transmitir a las futuras generaciones nuestra cultura, la cultura de la campaña, de lo rural, del gaucho, de lo que nos dio origen. Así que bueno, un poco quería reivindicar eso, que también me parece importante, que no solo tampoco son las tristezas las que las han movido a estas mujeres, sino también las alegrías. Y volviendo a tu Y pregunta, déjame, Virginia, Gastón, déjame estribar un minutito en eso para hacer énfasis en eso, porque yo creo que eso es bien importante, ¿no? Poder mostrar eso. Y otra dimensión más de eso,
porque además estas son 7 historias de 7 mujeres que obviamente no son las únicas mujeres y no son las únicas historias dignas. En cada pago, en cada lugar hay de estas historias y muchos de los que estamos en estos temas, lo que permanentemente vemos, y yo creo que eso ha ido incrementándose en los últimos quizás, no sé, 10, 15 años, es cómo hay mujeres que empiezan a dar esos cambios, esas transiciones, como las que vos mencionabas, Gastón, de lo que viste ahí, y cómo eso pasa a ser ejemplo para otras mujeres. Y lo valioso de darle visibilidad a estas historias para que sean inspiradoras para otras mujeres iguales que ellas, que hasta hoy están pensando, yo no puedo, me queda lejos, y que a partir de ver estas historias, de ponerse en contacto, de organizarse, de acercarse a otra, dicen, sí, puedo, y eso genera un cambio, que son esos cambios que no tienen marcha atrás, son solamente un camino de ida, y eso es un cambio valiosísimo que no tengo dudas, no lo tengo cuantificado, estoy talenteando, pero me animo a decirlo con total seguridad, esos son cambios muy contundentes, muy fuertes, que han habido, ya lo digo, a partir de 10, 15 años para hoy, de cambios en ese interior profundo, donde las mujeres pasan a tener ese otro rol, y eso genera a las comunidades, en los territorios, un cambio fantástico en la organización de la vida de los pagos chicos. Virginia, vuelvo a la pregunta que te hacía antes, pero tomando todo esto que comentaban ustedes en cuenta, ¿no? Así, para hacerlo más reducido, capaz que mi pregunta fue muy amplia también, pero ¿qué te parece que a partir de toda esta investigación, de todo este trabajo que han hecho ustedes estos años, qué te parece que sería como clave para tratar de trabajar en los problemas que quedan, más allá de que vos decís, como vos decís, hay mucho de felicidad y de satisfacción, ¿no? No es solamente del sufrimiento de estas mujeres. Exacto. Bueno, mira, entre tantos aprendizajes que nos deja este trabajo, que para nosotros ha sido súper reconfortante, en el marco de nuestra vida académica, nosotros tenemos funciones esenciales que son la enseñanza, la investigación y la extensión. Y decíamos con las compañeras, este trabajo nos ha traído tanta satisfacción porque el poder hacerlo visible en diferentes ámbitos y de toda la sociedad y la sociedad en general para nosotros tiene un valor extra. Y en eso, desde nuestro rol dentro de la universidad, claramente el trabajo interdisciplinario, la investigación interdisciplinaria, la articulación con otras disciplinas en tratar de entender estos fenómenos sociales es fundamental. Ese es un gran aprendizaje que seguramente lo vamos a seguir nutriendo, lo vamos a seguir alimentando en el marco de nuestras interacciones con diferentes servicios de la universidad. Por otro lado, como docentes, como formadores de recursos humanos, de profesionales de diferentes áreas, el tratar de transversalizar, ¿no? Transversalizar la perspectiva de género en la formación, reconocer estas realidades, estas problemáticas y pensar en cómo contribuir desde la formación de futuros colegas, incluso de otras profesiones, también es un aprendizaje para nosotros importante y ha sido una lucha en todos estos años y la vamos a seguir dando a esa batalla de poner cada vez un peso más importante de esta temática en la formación de futuros profesionales del país. Y por otro lado, en nuestro rol hacia los tomadores de decisiones, y acá en el sentido amplio, ¿no? De aportar información, aportar datos, aportar testimonios de que hay realidades que tienen que cambiar y que nosotros estamos brindando información al respecto para que esa realidad cambie y para quienes tengan en sus manos y en su poder, y poder con mayúscula, tengan elementos para generar políticas diferentes, políticas más inclusivas, políticas diferenciadoras, políticas que alienten a construir un país que siga identificándose con el agro, que ponga en relevancia el sector social del agro, porque no solo somos un país generador de commodities, lo rural nos explica mucho como país, lo sociocultural responde mucho a lo agrario, a lo rural, y entonces es para nosotros trascendente que estas cosas continúen reconociéndose,
porque están presentes y porque también es importante que las futuras generaciones se alimenten de eso. Entonces, creo que los emergentes de este trabajo, que parece que no son tantos para nosotras como académicas, sí son bastantes, y bueno, y en esa línea estamos, en esa línea continuamos. Esto es como una semilla que empezó a germinar y además de darlo a conocer en distintos departamentos de este país, estamos tratando de promover otro tipo de actividades en paralelo bueno, que estas mujeres en representación, como decíamos hoy, de todas las mujeres rurales del país, que son diversas, heterogéneas y están desperdigadas por todo el territorio nacional, em, pueda seguir siendo relevante y bueno, y reconocido socialmente, que todavía como sociedad tenemos una deuda importante con ellas, con estas actoras. Virginia Cordín, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Vamos a colgar después en la web, en la publicación de esta nota, el link para que puedan bichar la revista. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y quedo a las órdenes para lo que sea necesario. Un abrazo a ustedes y a la audiencia. Y Gustavo, para vos otro abrazo y nos reencontramos en un par de semanas.